Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno conectarnos en esta mañana de bendición, porque siempre que nos reunimos es una bendición, es una alegría, es un gozo poder encontrarnos, saludarnos, decirnos cuánto nos extrañamos. Qué lindo todo esto en medio de esta cuarentena, el extrañarnos, ¿no? Yo espero que cuando hay muchas promesas, ¿no? Que la gente dice, cuando acabe la cuarentena vamos a hacer un asado. Yo estoy esperando ese asado. Me han ofrecido como tres asados. Me han ofrecido que algo así como comida mexicana. Unos coditos que hace una amiga deliciosos. Bueno, postres, hemos hecho reuniones sociales, todas las habidas y por haber después de que se acabe la cuarentena, y porque nos extrañamos para celebrar que la vida sigue, para celebrar tantas cosas maravillosas y espero que se cumpla, ¿no? Que no nos extrañemos solo en esta temporada, después estemos tan ocupados que digamos, no, mira, será en otra ocasión, sino que aprendamos de este tiempo, cómo nos hacemos falta y de cómo es importante la gente que nos rodea, ¿no? Todos los que nos rodean, Dios los ha puesto con un propósito, Dios los ha puesto allí y aún ese que nos saca a veces como la chispa, como el mal genio, hace parte de la vida y hace parte de aquellos que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Qué bueno saludarles, qué bueno estrecharles un fuerte abrazo desde aquí, bien grande, porque les amamos y de verdad que creemos que Dios les ama a ustedes también y que Dios nos ha unido en este camino de la vida, ¿cierto? Pudiendo encontrarnos con tanta gente, nos ha permitido encontrarnos por este camino, sea que tú ya asistías a la iglesia, que habías dejado de asistir o que te conectaste porque otro familiar tuyo, un amigo, no sé, porque estás aquí en esta hora. Quiero darte la bienvenida y poderte saludar en este día. Y qué bueno que los que están allí conectándose también se saludaran, también pudieran estrechar esa fraternidad en esta mañana y podernos bendecir unos a otros, pues ese es el objetivo de esta hora. ¿Qué tal si entendemos y comprendemos que este es un tiempo especial para Dios y nos concentramos en lo que nos corresponde en esta hora, en su palabra, en su presencia, en los planes que Él tiene para con nosotros, en lo que Él quiere hacer con nosotros en esta mañana? Y para eso vamos a no solo a tener un deseo, una intención, sino acciones concretas en esta hora. Así que vamos a permitir que todo lo externo se quede quieto y voy a concentrarme y que tu familia sepa que este momento, tus hijos sepan que este momento es el tiempo de estar en la presencia de Dios. Yo le decía a alguien ayer que es bonito que ahora tenemos culto en casa y que pudiéramos darle ese lugar, ¿no? Esa reverencia, ese lugar de honor a este tiempo y estar preparados en disposición, en actitud, con su Biblia, con su cuaderno, con expresiones de adoración para esta mañana poder adorar el nombre del Señor y que después cuando volvamos a la iglesia sea rico, porque volvemos al lugar, al templo, nos reunimos, adoramos, pero volvemos a la casa y la casa también es templo. Esa es la gran ganancia de este tiempo, de que Dios nos está permitiendo traer esa presencia de Dios a tu casa y a mi casa. ¿Y qué tal si oramos y le decimos al Señor en esta mañana que nos bendiga? Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la vida, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que nos has puesto alrededor y la bendecimos, Señor. Gracias por cada amigo, por cada amiga, por cada familiar, por cada uno de los que están allí detrás de esta transmisión, Señor, porque tú tienes planes con ellos, porque tú tienes propósitos con ellos, Señor. Y hoy te ruego tu presencia, Señor. Hoy ruego tu espíritu sobre ellos, Señor. Hoy ruego por aquel Señor que está pidiendo por un familiar que está enfermo. Hay personas que me han escrito, Dios, que sus familiares están enfermos, Señor. Y nosotros en esta mañana, Señor, en unidad, en común acuerdo, Señor, oramos al Padre en esta mañana, Señor. Y pedimos, Señor, que tú intervengas, Señor, sobre cada enfermo, sobre cada situación, Señor. Pues tú tienes todo poder, todo control, Señor. Y en esta hora, Señor, nosotros que venimos leyendo el libro de Apocalipsis como nuestra devoción, Señor, hemos encontrado a ese Cristo poderoso, a ese
Cristo triunfante, aquel que venció sobre toda circunstancia, y a Él clamamos en esta mañana por un milagro de sanidad, por un milagro de restauración. Señor, que no solo la enfermedad es física, sino las enfermedades del alma, del corazón, del espíritu mismo, sean restaurándose en esta hora, Señor. Seas tú restaurando ese cuerpo, restaurando esas emociones, restaurando esa vida. Si tú estás enfermo allí, dile: Señor, restaura mi vida, Señor. Yo creo en un milagro en esta hora. Padre, bendigo las relaciones familiares, bendigo las emociones, Señor, bendigo los trabajos, bendigo las empresas, bendigo este tiempo, Señor, en el cual nos acercaremos a ti por medio de tu palabra, Señor. Bendigo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, al adulto, al que está solo, al que está acompañado, Señor. Que tu presencia vaya sobre ellos en esta mañana, que tu espíritu vaya sobre sus vidas, trayendo paz, trayendo aliento, trayendo restauración. Que tu Espíritu Santo toque cada vida. Señor, esta mañana yo oro, Señor, porque sé, Señor, que lo que oramos aquí, Señor, se manifiesta en el cielo, Señor. Se hace una obra en el cielo que también tiene efecto sobre esta tierra, Señor. Así que oramos en esta mañana, Señor, implorando tu presencia, proclamando tu verdad, proclamando tu nombre, proclamando tu espíritu sobre cada vida. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Señor. Establece tu reino en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Muy bien, le damos gloria a Dios en esta mañana por dejarnos acercarnos y orar juntos. Hemos iniciado, sin querer queriendo, una serie de mensajes acerca de mi aliado perfecto. Hace 8 días comencé este tema y pues estaba programado solo para darlo hace 8 días, pero las cosas se dieron para hacerlo como más despacito. Así que hoy vamos con la segunda parte de mi aliado perfecto. Y cuando hablamos del aliado perfecto, creo que en la vida nosotros necesitamos personas con quien aliarnos, ¿no? La Biblia misma dice que no es bueno que el hombre esté solo, y dice: y le haré una ayuda idónea. En la vida todo lo que logramos, la gente que emprende y que triunfa y que son humildes siempre dirán: no fui yo solo, no, sino que Dios puso a alguien, o mi esposa, mi familiar, mis trabajadores. Nadie sale adelante solo de por sí. Esa es la verdad. Pero hay veces que las personas que nos rodean, o bueno, hay veces no siempre las personas que nos rodean, son iguales de limitadas que nosotros. Porque llegamos hasta cierto tope. Podemos hacer cosas, podemos lograr grandes cosas en equipo, en individualidad, pero tenemos un tope. Por eso vino el Señor Jesús. Porque la necesidad del hombre de poder restaurar su relación con Dios, y no solo la relación con Dios, sino el efecto que esto traería sobre su diario vivir. Jesús mismo vino. Y una de las cosas que me encanta de Jesús es que Jesús era preventivo. Jesús sabía que nosotros éramos polvo, Jesús sabía que nosotros éramos barro, el Padre lo sabía. Tanto así que en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17, libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17, dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, subraya si tienes ahí en tu Biblia, otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guiará a toda verdad. Dice: el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. Y esto es maravilloso, porque el Señor sabía que no podíamos solos. Así que Él vino a ayudarnos y Él dice: bueno, yo voy a morir en la cruz, voy a resucitar, pero voy a sentarme en mi trono, volveré por segunda vez, porque eso fue lo que le dijo a sus discípulos: tranquilos, yo me voy, pero yo volveré. Y dice que envió a otro consolador, a otro ayudador, a otro abogado defensor. Y me encanta eso porque en mi humanidad y en mi debilidad Dios la sabía. Y por eso dice que junto con el Padre llegaron al acuerdo de que como que yo me voy, pero aquí está otro. Pero me gusta, y quiero hacer el énfasis también en esta mañana, en el versículo 17. Dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guiará a toda verdad. Óyeme, ese aliado perfecto
ha venido para ayudarnos, pero también para mostrarnos la verdad. ¿Qué tan importante es para ti la verdad? ¿Qué tan importante es tener verdad en medio de este tiempo? Nosotros en este tiempo sí que todo el mundo dice, escucho esta noticia, escucho esto, es que dicen que es esto, que es lo otro, en nuestra propia vida. Bueno, ¿cuál es la verdad? Que para dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz de las situaciones? Y me gusta que el Espíritu Santo no viene a darnos contentillo, a consentirnos nomás, a decirnos, mira, no importa cómo eres, no importa lo que hagas, no. Es este abogado, este ayudador, este paracleto, dirían otras expresiones, viene a mostrarnos la verdad. Y me encanta esto, porque creo que en este mundo sí que requerimos de verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Sabes que la verdad es importante porque cuando tú no tienes una verdad, cuando no conoces la realidad, estás como maniatado, como encarcelado. Y por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y miramos en el libro de Ezequiel a un pueblo que fue cautivo. Y allí desde esa historia, de esta narración de Ezequiel 37, mirábamos cómo el Espíritu Santo fue el aliado perfecto para esta nación, una nación que ha sido cautiva por Babilonia, ¿cierto? Han venido a Jerusalén, han destruido todos, se los han llevado cautivos, han muerto muchos en el camino, han incendiado sus casas, se los han llevado en exilio. Es una cuestión trágica, dolorosa. Y allí llevan más o menos 25 años en esta situación. Y dice que allí en medio de todo, yo creo que en 25 años, yo decía hace 8 días y lo reafirmo hoy, habían intentado de todo. Habían hecho 1, 2, 3 cosas, se habían aliado entre ellos, no vamos a salir adelante, vamos a lograrlo. Pero dice la Biblia que habían perdido toda esperanza. Mira lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está como acabada. Y creo que se parece un poco al lenguaje de muchos analistas, ¿no? Como que la gran depresión económica, la gran crisis económica, lo que viene, lo que se pronostica, y como que todo esto trae desesperanza. Pensaba yo en algunos comerciantes que se prepararon para trabajar, para hacer, para salir y de pronto cuando ya era el tiempo de salir le dijeron no, hay que esperar otro poco, a otros les cerraron y me imagino yo que en este mundo de ese comercio, de haber intentado, esa desesperanza pudo haber venido, ¿no? Esa tristeza, ese no hay salida, muchas empresas, muchas relaciones, muchas situaciones que se están generando en medio de esto que también trae desesperanza. Pero es allí donde me parece hermoso que el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Allí es donde me gusta que el Espíritu Santo puede ser el aliado perfecto. Porque es que dice la Biblia que el Espíritu Santo estaría con nosotros siempre, en todo lugar. No solo en los momentos de alegría, no solo cuando tú ibas a la iglesia y cantabas y adorabas, o tú dices cuando yo antes iba a la iglesia o cuando yo oía a mi abuelita orar, no, sino que el Espíritu Santo está para nosotros y me encanta, si algo me encanta Dios, es que Él esté para esos días donde yo no puedo, que Él esté para esos días donde soy débil, que Él esté para esos días donde yo no veo salida. Es allí donde es lindo, maravilloso, hermoso, donde yo no puedo en mis fuerzas y Él aparece como ese poderoso gigante y nos dice, mire, ustedes lo que tienen no es un problema de desesperanza, pero en el versículo 1 y 2 del libro de Ezequiel 37 viene a traer esa verdad que Ezequiel y que el pueblo quiere, porque ellos ven que están cautivos, ellos ven, pero desconocen muchas cosas que están alrededor y es ahí donde el versículo 1 dice, el Señor puso su mano sobre mí, mira que es Dios quien viene, y fui llevado en el Espíritu del Señor, no en su espíritu, no en sus emociones, el Espíritu del Señor, hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo y todas las partes estaban allí como tiradas, completamente secos. Mira que el Señor viene y les dice, mira, esta es la situación.
Están secos, están sin vida, están sin esperanza, están sin alientos. Y por eso el 11 decía, ustedes han llegado a esa condición, y déjeme volverle a afirmar, no es que estuvieran físicamente así, no es que existieran físicamente, sino que su estado estaba como tirados en el suelo, como sin esperanza, como sin futuro. Y hay escenas más adelante donde dice que fue y esos huesos ya estaban tan secos que no había ni carne ni tendón. O sea, y eso implicaba que se habían deteriorado con el tiempo. Pero es allí donde el Espíritu Santo viene, a mí me encanta, a mostrarle la verdad a Ezequiel y a decirle la raíz de todo esto. La raíz de todo esto no es que Babilonia los haya encerrado. La raíz de todo esto no es que tengan crisis social. La raíz de todo esto es que han perdido la esperanza. Han perdido el enfoque, han perdido la visión, han perdido mucho más porque te pueden encerrar, pero tú no puedes estar aún encerrado y ser libre. Peor aún, estar libre y vivir como encerrado. Me estoy haciendo comprender en esta mañana. Espero que me esté haciendo comprender. Porque el Espíritu Santo les dice, en pocas palabras, esta condición que te estoy mostrando como en esta imagen, como en esta película, que no es una realidad física, tú no ves a los cuerpos tirados allí, es una condición espiritual, es una condición del alma, es una condición de dentro del ser humano, donde ha perdido toda esperanza. Y hace 8 días hablábamos que ellos habían perdido esa esperanza porque habían dejado de escuchar la voz de ese Dios Padre. Por eso en el versículo 4 del libro de Ezequiel dice, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Mira que ellos se ven secos, ellos se ven muertos, ellos se ven allí derribados, pero Dios no los ve así. Dios ve que ellos se sienten así, pero más adelante dirá, ustedes son un ejército, ustedes son mi pueblo. Y es allí donde el Señor viene con ese aliado perfecto como para sacudir a ese pueblo que se ha dejado llevar por la visión real, sí, por adaptarse a las noticias, por adaptarse a la realidad, por estar buscando en sí mismo la solución y olvidarse que la solución es espiritual, que todo lo que ocurre aquí en la tierra tiene que ver con lo que ocurre en el cielo. Y por eso el Señor les habla, les dice, mira, lo que ustedes necesitan para salir de esto es que ocurra o que venga una palabra profética sobre tu vida. Y esa palabra profética tiene que ver con esa palabra específica para este tiempo, esa palabra idónea para este tiempo, esa palabra contundente para este tiempo. Y es allí donde me encanta porque es el Espíritu, no es Ezequiel, sino el Espíritu quien viene, le muestra la verdad, les dice, han perdido toda esperanza, pero mi palabra o la palabra de Dios es la única que puede transformar sus vidas, la única que puede hacerles cobrar vida y esperanza. Por eso hablamos de 3 aspectos donde Dios quiere trabajar. Donde Dios quiere trabajar en su pueblo para sacarlos de esa desesperanza y para llevarlos de huesos secos a un ejército victorioso. Y en el versículo 12 del capítulo 37, allí está esas 3 verdades que hace 8 días tocamos una y vamos a tocar otra. Dice, por lo tanto profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra si el Señor ha hablado. Me encanta porque el Señor dice, mira, yo no solo hablo, sino que hago. Yo no solo hablo, sino que hago. Mira, ahí es cuando la palabra de Dios es profética. Cuando esa palabra es contundente, porque no solo viene en un momento. Hay mucha gente que te puede decir, ay, mira que Dios te dice que... Pero si no ocurre, no venía de parte de Dios, así de sencillo.
Pero el Señor reafirma y le dice a Ezequiel y nos dice a nosotros, mira, han perdido esperanza, se sienten sin futuro tal vez, se sienten como desubicados, pero quiero decirles que mi palabra o la palabra de Dios por medio del Espíritu viene a mostrarte una verdad, y la verdad es que has perdido el enfoque de reconocer tu identidad como hijos, que fue lo que marcamos hace 8 días. Como hijos, por eso le dice en el versículo 12, oh pueblo mío, y al final y en el 13 también dice, cuando esto suceda, oh pueblo mío. Y sabes, porque si algo Dios tiene que fortalecer en su pueblo es el sentido de identidad, porque ellos se ven nada, ellos se ven poca cosa, pero el Señor tiene que recordarles que Él es su Padre, que el hecho de que Él sea su Padre, ellos ya lo son todo. El hecho de que Dios diga, ustedes son mis hijos, ya cambia la cosmovisión, porque no están desprotegidos, porque no están huérfanos. Es más, el Señor Jesús lo dijo en el versículo 18 de Juan, si quieres solo escríbelo allí. Juan capítulo 14, versículo 18, dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y es que este sentido de tristeza, de desesperanza, porque se sentían solos, sin alguien que les protegiera, sin alguien que les ayudara. Miraban a sus hermanos y decían, no, necesitamos a alguien superior. Y por eso el Señor viene y le dice, esta es tu condición y vengo a decirte que yo soy tu Padre, que yo soy el que vengo a transformar todo por la palabra profética, y tú lo verás, escúchame bien, tú lo verás y sabrás que yo he hablado. Yo quiero decirte en esta mañana que esta palabra que te estoy dando es una palabra bíblica que te está diciendo en esta mañana. No es una palabra ya cogida de cualquier libro, no. Es la palabra de Dios la que viene a decirte, no solo oye la palabra, sino refuerza tu identidad de hijo. Entiende tu condición, que puedes estar triste, desesperanzado, pero no has perdido tu identidad de hijo. Y es allí donde, porque cuando yo pierdo esa paternidad, cuando yo pierdo esa identidad, hijo, he perdido toda esperanza. Y eso hablamos fuertemente hace 8 días. Y tal vez tú dices, bueno, yo quiero saber más de eso. Te invito a que veas el video de hace 8 días. Pero es ahí donde quiere enfocarse el Señor. Pero la segunda verdad que quiero, o que el Espíritu viene a decirle con esta palabra profética, no solo tú eres hijo, sino a recordarle que lo que están viviendo, escúchame bien, es temporal. El Espíritu viene a recordar la temporalidad de la crisis. La temporalidad de la crisis. En el versículo 37, es bien interesante. Capítulo 37, perdón. Versículo 12. Dice, por lo tanto profetiza y dile esto, dice el Señor soberano, pueblo mío. Abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego regresaré a ti, te llevaré a la tierra prometida. Cuando esto suceda, pueblo mío, pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás. Es bien interesante. Como dice, te haré o te levantaré. Y la otra afirmación que dice, volverás a vivir. Oye, me le está diciendo, ustedes son mi pueblo. Esa identidad de hijos tienen que tenerla clara, pero tienen que entender que esta situación tiene un tiempo donde va a acabar. En Dios ya está. Tal vez nosotros no sabemos el tiempo de las situaciones. No conocemos los tiempos, pero la esperanza que está en este texto, lo que recobra la esperanza de este pueblo, es decirle, mira, esto es temporal. Por eso dice, te levantaré y te haré volver a vivir. ¿A quiénes? A aquellos desesperanzados. Aquellos que sentían que no había un mañana. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, tal vez tú te ves fracasado, tal vez tú ves que tu empresa se está acabando, tal vez tú ves que tu enfermedad se está agobiando, tal vez tú ves desesperanza por todo lado y dices, no, esto apaguen y cierren, ya se acabó el mundo, el apocalipsis, hemos dicho, ya no falta nada. Y las noticias, no, y que más encima se incendió tal parte y pasó esto y lo otro. Y todas estas cosas, yo vengo de parte de Dios a decirte
que la palabra profética aliada por el Espíritu te muestra esa verdad, esa condición de desesperanza y te dice, es en tu interior lo que está ocurriendo, donde el enemigo ha atacado, donde el enemigo está bombardeando, es tu esperanza, tu interior, porque has perdido tu identidad de hijo y al perder tu identidad de hijo se te ha olvidado que las crisis son temporales. Escúchame bien. Cuando tú eres hijo de Dios, la crisis deja de ser eterna y se vuelve temporal. Por eso la Biblia dice, el mundo tendréis mucha aflicción, pero no temas porque yo he vencido. En pocas palabras, cuando tú adquieres esa identidad de hijo de Dios, cuando tú vienes a ese reino de los cielos, el reino se establece en tu vida y las cosas que parecían eternas, de crisis, de dolor, de muerte, de miseria, se convierten en cuestiones temporales. Y me encanta esto. Volverás a vivir. Te levantarás. Y me encanta porque el Señor ha hablado y le dice, tal vez tú te ves como huesos secos, pero yo te veo levantándote. Yo te veo viviendo, yo te veo volviendo a caminar, volviéndote a enfrentar a la vida, volviendo a salir hacia adelante. En esta mañana tú y yo tenemos que decir a Dios, Señor, gracias, porque las crisis son temporales, porque esta leve tribulación, porque este momento de tristeza, Señor, sabemos que nos duele, pero es temporal. Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Porque es que estas verdades de Dios no están escritas en una sola parte de la Biblia, sino que es una verdad universal. Dice, mire, así que alégrese de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que, ¿qué? Aunque tienen que soportar muchas pruebas, y bien interesante, nueva traducción viviente, como dice, por un tiempo breve. Mira, yo definí algo aquí. Y es que las pruebas y las tristezas no se omiten, se superan. Las pruebas y las tristezas no se omiten, sino se superan. Ay, no, es que yo soy hijo de Dios, nada me puede tocar y nos conocemos el Salmo que cara a mí. Sí, eso es una verdad. Pero pasamos por luchas, pero pasamos por dificultades. La empresa también se cierra, el negocio deja de moverse, todo eso ocurre en realidad y viene la desesperanza, perdemos el enfoque, Dios se olvidó de nosotros, como diría este pueblo, pero Dios viene y te dice, oye, entiende que para este nuevo tiempo debes entender tu identidad, pero tienes que tener una claridad tremenda de tu mente, recordar que las pruebas Dios ha prometido que van a ser temporales, escúchame bien. Temporales, por eso Pedro también lo sabía. Dice, aunque estas pruebas después van a traer alegría, porque dice, así que alégrese de verdad por la esperanza que le... mira la palabra esperanza y la alegría. Oye, como que Pedro está diciendo, estamos pasando una situación adversa, pero alégrese, sean felices porque esto va a ser temporal. Que nada mate tu alegría, que nada mate tu gozo, que nada mate tu esperanza. Porque ciertamente Dios te va a levantar, porque ciertamente vas a vivir, porque donde pensabas que era tu derrota, donde pensabas que allí se iba a cerrar, donde mirabas tal vez en tus análisis allá de soledad, no, qué triste volver a quitar ese anuncio, qué triste cerrar, qué triste el fracaso, y tal vez te estabas como esos huesos secando, agachando, acabando, Dios viene y te dice, no Señor, esto va a ser temporal. Porque a los que aman a Dios, escúchame bien, a los que aman a Dios y a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ese versículo venía a mi corazón. Porque yo le decía, Señor, tú dices que ya que tú vas a orar y muestras a un espíritu en otros versículos. Dice que el espíritu vino y le dio la orden y estos huesos volvieron a vivir y vino tendón y vino carne. Y me encanta este pasaje y ver cómo Dios obra maravillosamente. Pero de pronto cuando miro el libro de Pedro y cuando miro la historia, veo que pasaron años. En nosotros no va a pasar así. Pero en ellos pasaron años sin poder salir de esa cautividad. Entonces como que le decía, Señor, ¿qué los llevó a sostenerse? ¿Cómo vivir en medio de esta situación? Y el Señor me decía, con la certeza en su corazón de lo que yo le había dicho.
con la certeza de que son hijos y con la certeza de que esta crisis, esta situación tiene un final, tiene un momento donde se acabará, porque yo lo he dicho. Eso era lo que el Señor ponía en mi corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo vivir mientras tanto? Porque mira, muchos de nosotros decimos que tremendo si no cambiamos, si el mundo no cambia después de esta crisis, si no aprendemos, ¿cierto? ¿Eso lo has dicho o lo has escuchado? Ay, si no aprendemos de esto, esto va a ser un nuevo mundo, nada va a ser igual. Quiero decirte algo, que si no cambia algo en tu interior, que si no se transforma algo en tu interior, el mundo va a ser igual. Porque pensamos del mundo y esperamos que nuestros políticos, que las personas, que las de autoridad, que las de la moda, todos los que están allá, como que cambien. Ay, no, el mundo cambió. No, el cambio comienza aquí internamente. El cambio tiene que transformarse aquí internamente. Tiene que haber, y el Señor no lo saca de una, no es que les dice esta palabra profética y de pronto deja esa intervención divina al Espíritu sobre Ezequiel y ya vuelve, ya no está en el Espíritu sino en su carne y se despierta y ve que todo cambió y la gente está con esperanza y lo liberaron, no. Pero algo había cambiado en su interior y era saber que lo que Dios había dicho. Porque pueda que veas, como dice Pedro, que hay como dificultades, pero alégrate, soporta, aguanta un momento, porque ciertamente, por allá dice otro profeta, aunque la higuera no florezca y aunque la vid no haya fruto, con todo yo me gozaré, me regocijaré y esperaré en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cualquier personaje de la Biblia pasó por procesos, Abraham, Isaac, todos, pero de todos los sacó el Señor. De todas sus angustias los sacó. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios te va a sacar de esa angustia. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a transformar tu vida, porque ciertamente tú eres hijo de Dios. Y la crisis y los problemas son temporales para los que amamos a Dios. No nos quedamos allí, vivimos, pero allí está Él para fortalecernos, para levantarnos. Y entonces le decía yo al Señor, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo? ¿Qué le digo a la iglesia? Porque no puedo mentir y decir, no, ya mañana, dentro de una semana, mira, va. No sé cuánto tiempo va a ser, pero sí sé lo que Dios ha dicho. Entonces el Señor me decía, enséñales qué hacer, cómo transformar su mente, su corazón con esta esperanza que les he hablado. Y yo le decía al Señor, ¿cómo entender esto? Y el Señor me traía a mi corazón a Daniel, el libro de Daniel. Y es bien interesante porque si tú conoces algo de la Biblia, cuando piensas en Daniel, piensas en un hombre que fue cautivo, que es parte de esta cautividad, que está inmerso en esta situación, que le cambiaron el nombre, le cambiaron el lenguaje, le cambiaron la ciudad, le quisieron cambiar todo absolutamente para como cogerle y cambiarle su identidad, transformar su vida, y allí lo tienen. Pero yo cuando pienso en Daniel, fue un hombre que prosperó en medio de la cautividad. Es un hombre que la cautividad no lo amarró, sino que venció, se superó por encima de él. Y eso me trae esperanza, porque sí, va a haber un tiempo donde vamos a ver todo otra vez en la normalidad y mejor en Dios. Pero en este tiempo, quiero decirte, Dios también te puede bendecir. En este tiempo Dios también puede transformar. En este tiempo Dios también puede hacer un milagro en ti. En este tiempo Dios te puede hacer prosperar. Si tú dejas la desesperanza, la cambias por certeza de que Dios es tu Padre, que esto es temporal y por lo tanto hay una bendición sobre tu vida. Esa mentalidad tiene que cambiar. Esa manera de hablar y de pensar tiene que cambiar. Y así fue Daniel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Para ser este hombre prosperado, este hombre ejemplo que vemos hoy. Y yo encuentro que Daniel tuvo 3 decisiones y acciones que voy a tocar rápidamente. 3 decisiones y acciones que tuvo Daniel. La primera es fidelidad. Dice la Biblia que Daniel está allí, lo llevan a palacio, y dice que en palacio lo escogen como parte de los empleados, de los servidores del rey. Y habían colocado un banquete de comida, tenía el privilegio de comer de la comida del rey. Pero dice que Daniel, capítulo 1, versículo 8 del libro de Daniel, dice, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey.
le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer estos alimentos. Mira, ¿cómo permanecer y salir victorioso? Porque va a haber un tiempo de restauración, pero yo necesito equiparme, prepararme hoy, que algo Dios haga en mi vida, que algo transforme Dios en mi vida en este tiempo. Y encuentro que Daniel entendió que en este tiempo es un tiempo para ser fiel a Dios. Porque el hecho de que esté cautivo no quiere decir que haya perdido la paternidad. El hecho de estar cautivo en este momento para Daniel no quería decir que no habría un futuro, que no había una esperanza, que no habría un volver a vivir. Y él entendía que lo que hiciera en este tiempo, sus decisiones y sus acciones marcarían el futuro. No creamos que de pronto ahí somos hijos de Dios y entonces yo hago lo que quiera, vivo como quiera y entonces espero porque Dios dice en su palabra. No, mira, es que al ser hijo de Dios, eso refuerza en nosotros el concepto de identidad no solo de allá para acá, sino de aquí para allá también. ¿Cómo soy yo? ¿Qué decisiones he tomado? Como el hijo que está en casa y dice, mira papá, yo no quiero más tu autoridad, yo no quiero más tu vida, me voy. O el hijo que se sujeta. Por eso el Padre nuestro, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Y Daniel entendió que allí había comida, que habían alimentos, pero estos alimentos eran consagrados a los dioses cuando se cocinaban, cuando se hacían. Y Daniel decía, por más jugoso, por más rico que sea, yo no quiero comer de eso que está consagrado, que va en contra de mi fe. Y por eso la fidelidad es importante. La fidelidad en este tiempo, algunos dirán, no, en este tiempo estamos de relax, tranquilo. No, este tiempo se requiere de fidelidad. La fidelidad de Daniel no era una fidelidad temporal. En este momento es donde sabemos de qué estamos hechos. En este momento es donde debemos saber qué era lo que habíamos escuchado, cuáles eran las prédicas que habíamos recibido en el pasado y cómo estamos viviendo hoy. Porque la fidelidad debe ser una decisión en tu vida. Que las cosas del diario vivir no te hagan vender tus principios. Que si tú antes eras fiel, ahora decides ser fiel plenamente. ¿Sabes por qué? Porque la infidelidad fue la que llevó al pueblo de Israel a la cautividad. Muchos predicadores dicen, estamos viviendo lo que estamos viviendo. No podemos decir que Dios mandó este juicio, que Dios hizo el coronavirus, pero que nos está llamando la atención, nos está diciendo, vuelvan su mirada a mí. Entonces, si tú no eras fiel, en este tiempo, mientras esperas que esto se geste, que se transforme, creyendo en esa palabra, sé fiel. Y aquí la pregunta es, ¿estás siendo fiel en todo? ¿O has dejado de ser fiel en algo? No, pastor, yo antes hacía mi devocional, yo antes hacía esto, yo antes... ¿Cómo estás? No, es que me toca por este negocio, no hay plata, me toca hacerlo, me toca vender el principio. No. Y mira que hubo recompensa porque cuando tú obras así, Dios te bendice en medio de. Ay, pastor, Dios, yo quiero que me bendiga aquí. Pues ora como Daniel, en esa espera, con esa certeza, con esa identidad, pero con fidelidad. Por eso dice el capítulo 1, el versículo 20, dice que cada vez que el rey los consultaba a Daniel, está hablando de Daniel, y a sus amigos, a estos que habían decidido ser fiel en cualquier asunto que exigiera sabiduría, juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Bien interesante esto. Porque cuando tú decides ser fiel a Dios, por encima de todo, Dios te honra, Dios te bendice, Dios te coloca en lugares de honor y de privilegio. Y me gusta en este texto que no es como que el hermanito de la iglesia dijo, ay, sí, yo recomiendo a Daniel, Daniel es lo más de lindo, ay, no, él es un angelito. No, es que el rey que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que es un hombre contrario a Dios, tiene que reconocer en Daniel que hay algo especial y es producto, el texto quiere decir, es producto de su fidelidad. Fue hallado 10 veces mejor y fue colocado en lugares de honor. Vino a ser gobernador, vino a tomar los cargos más importantes de Babilonia, siendo un esclavo, resultó siendo por la fidelidad. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú obras fiel a Dios, tu empresa, tu trabajo, tu negocio va a ser hallado 10 veces mejor. Habrá una gracia, habrá una bendición, habrá una protección poderosa de parte de Dios. Esa es la verdad. Lo segundo que quiero decirte, en este esperar
confiado en lo que Dios hará, en que todo va a ser temporal. Es la importancia de la comunión. Mira que en el capítulo 6 dice que Daniel oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas. Y el enemigo sabía que este era el recurso de Daniel. Que aunque estaba cautivo físicamente, aunque no podía hacer muchas, su espíritu estaba libre porque todos los días se conectaba con Dios. 3 veces, intenso. Daniel dijo, yo necesito en cautividad buscar más a Dios. Tanto así que sus enemigos que querían acabar con él, sacaron un decreto, un edicto donde no se podría en ese día adorar a otro rey que no fuera el rey de Babilonia. Pero dice que a Daniel no le importó. Y dice que Daniel siguió abriendo su ventana y oró 3 veces al día. Oraba sin cesar, buscando y esperando la bendición de Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros debiéramos dicho, Daniel, te faltó prudencia. Daniel, debiste haber hecho, bueno, cierra las ventanas. No, pero esto lo que quería decir es que esa prioridad era Dios para Daniel. Que no solo había decidido no contaminarse en el mundo, en su sociedad, en su trabajo, porque eso era parte de su trabajo, sino que la fuerza de él estaba en la identidad que tenía, en esa esperanza de esa comunión diaria con Dios. ¿Sabes que no podemos perder la comunión con Dios en estos días? ¿Sabes que si antes no orabas debes orar más? Que si antes no leías la palabra necesitas más, porque de eso se trata. De que en este tiempo, si queremos salir victoriosos, claro, hay una palabra profética que te dice Dios te va a levantar, vas a volver a vivir, no vas a fracasar, pero necesitas aferrarte a la puente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Daniel necesitaba todos los días hacerlo 3 veces al día? Porque somos tan humanos y tan débiles que cualquier situación nos puede desencajar así, mira. Viene una palabra de Dios, Dios te fortalece, pero tú en cualquier situación pasó algo, se te quemó el arroz y se te perdió. Peleaste con tu familiar, en la empresa algo pasó y ¡pum!, te desenfocas. Es que la comunión con Dios te enfoca a esa palabra profética, al esperar en Dios, en lo que Dios tiene para tu vida. Si tú dices en estos días he estado desesperanzado, en estos días no sé qué hacer, pastor, ¿cómo están tus decisiones? ¿Cómo está tu fidelidad y cómo está tu comunión? No, pastor, yo en la mañana me levanto y digo, ay Dios mío, bendice este día. No, hay días donde necesitamos ser intensos. En esta cuarentena tú y yo necesitamos ser intensos. Porque nos conocemos, porque somos débiles, porque somos polvo, porque somos carne. Y mira la respuesta que Dios trae a esta decisión. Dice que el rey Darío, dice que por el decreto lo tuvo que meter al foso de los leones. Dice que allí el que entraba, el león cogía y lo acababa, se lo devoraba. Pero dice que muy temprano, versículo 19 del capítulo 6, a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, mira al rey gritando por angustia, Daniel, y no solo Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan, qué dice ahí? Fielmente, ojo con esto, porque es que la fidelidad de Dios era la fidelidad de Daniel a Dios era reconocida por el impío. Dice, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado, escúchame bien, fui declarado inocente ante Dios. La sociedad podrá decir que tú eres un fracasado, podrás decir lo que quiera, pero cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú estás allí en esa intimidad diaria, eres declarado fiel ante Dios. Dice, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Esto es maravilloso. Porque el rey reconoce y espera que ese león que en lo natural se lo podía devorar, acabar con la vida de Daniel, él cierra por decreto esa como cueva, por decirlo allí. Mandan a Daniel porque Daniel decide ser fiel en su comunión. Y el edicto decía, al que sea fiel lo metemos al foso, al que sea infiel al rey y sea fiel a otro Dios, lo metemos al foso, y allí Daniel permanece fiel y Dios, que es todopoderoso, lo libra de la misma muerte. Me gusta esto.
Dios que es todopoderoso lo libra de la misma muerte. Escúchame bien. Y sus enemigos que hacían fiestas, y este es el fracaso de Daniel, aquí acabó Daniel, aquí se terminó todo para Daniel, tuvieron que ser avergonzados. Y es más, dice la Biblia más adelante que fueron echados ellos a los fosos los leones, y antes de que cayeran los leones ya lo habían devorado. ¿Sabes? Porque cuando tú decides darle prioridad a Dios, a comunión a Dios, y decides ser fiel en esa intimidad con Dios, en estos días, en esa esperanza, Dios obra milagrosamente sobre tu vida. Dios hace que la misma muerte retroceda. Escúchame, sí, está bien ponerse el tapabocas, está bien hacer todo lo de bioseguridad, pero tú necesitas más allá que la bioseguridad. Necesitas la sangre de Cristo, necesitas el poder del Dios Altísimo que te protege aún de la misma muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte familiar, muerte social, no importando cuál sea la amenaza que tengas. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú permaneces enfocado, Dios nunca te dejará avergonzado. Por eso Daniel es próspero en la cautividad. Algunos están esperando salir para mejorar, para ser prósperos, para avanzar. No, déjame decirte, Dios te dice, yo te voy a levantar porque tú eres mi hijo. Tú vas a volver a vivir, pero ¿sabes desde cuándo? Desde aquí. Tal vez la libertad plena va a ser en un tiempo, pero hoy mismo tú puedes ser libre. Hoy mismo tú puedes ser sano. Hoy mismo tú puedes ser restaurado. Si decides, y no solo decides, sino vives bajo la fidelidad y bajo la comunión. Y lo último que quiero resaltar en esta hora es la importancia de la fe en la vida de Daniel. La fe. Sí, señores, la fe. Porque dice que en el capítulo 9, este es uno de los capítulos más emocionantes, a mí me gusta mucho el capítulo 9 del libro de Daniel. Dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar que la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedarse en desolación durante 70 años. Escúchame bien. ¿Y por qué digo fe? Porque Daniel entiende que lo que le va a sacar es la palabra de Dios. ¿No? Volvemos al enfoque, lo que Dios había dicho. Jeremías, Ezequiel, Isaías son escritores que están hablando de esta cautividad. Y Daniel toma los registros y los registros dicen que había un tiempo y este tiempo para ellos sí fue marcado específicamente 70 años. Y Daniel entiende que es tiempo de ir a Dios y decirle a Dios, tú lo dijiste. Tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste al profeta. Mira qué lindo. 70 años o un poco más atrás el Señor dijo, ustedes van a ser cautivos por 70 años. Y Daniel tiene la fe, la certeza para saber que Dios no se olvida de sus promesas. Daniel tiene la certeza y la seguridad que al Dios con el cual él ha sido fiel y ha permanecido en comunión, claro, los está pasando por un proceso para transformar sus vidas, para generar muchas cosas en ella, para traer lo mejor del pueblo de Israel. Permite este cautiverio, lo permite, pero dado esa palabra y Daniel entiende y dice, Señor, tú lo prometiste, tú lo dijiste, y por eso ahí desata una oración en ese capítulo maravillosa donde Daniel le dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero Señor, tú eres misericordioso. Y por eso creo que la fe es vital en este tiempo. Que tu oración frente a tu casa, que tu oración frente a tu empleo, que la oración frente a la salud no esté aferrada a las emociones, sino escúchame, que sea lo que Dios ha dicho de ti, porque es lo que Dios ha dicho de ti, lo que regirá tu vida, lo que transformará tu vida, lo que hará milagros, prodigios y señales en tu vida. Escúchame, la oración de Daniel era una oración de fe. Estaba fundamentada en lo que Dios había dicho. Allí estaba parada, no en Él, no en sus atributos, no en sus cualidades, no en el rey de turno, no en lo que otro había dicho, no, en lo que Dios había dicho. Por eso necesitas fidelidad en tu diario vivir, ¿cierto? Necesitas comunión,
intensa con Dios, pero necesitas fe para acercarte al trono. La Biblia dice que el que se acerca a Dios creyendo que Él existe, que Él recompensa, dice Él lo recompensa. Dice que el que va a lo secreto, Dios lo recompensa en público. ¿Cómo está tu fe? Te vas y ay Señor, sí, hay momento de llorar, sí, pero hay momento de decirte, Señor, aquí estoy, yo soy tu hijo, yo creo en tu palabra, yo he sido fiel, Señor, aquí estoy reclamando tus promesas. Eso fue lo que hizo que Daniel fuera victorioso, aún en cautiverio. Y mira la respuesta, capítulo 10, y termino con esto. La respuesta a esta fe de Daniel. Dice, entonces, después de esta oración que Daniel hace con fe, con propósito, con claridad, con argumentos, dice el versículo 11 del capítulo 10, entonces el hombre me dijo, un ángel, Daniel, eres muy, ¿qué dice? Precioso para Dios. ¡Ay, qué lindo esto! Eres muy apreciado, de mucho valor para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, Daniel, porque me enviaron a ti. Qué lindo esto. El ángel viene y le dice a Daniel, tú eres apreciado por Dios. Y Dios te dice, levántate. Cuando me dijo esto, dice, me levanté todavía temblando. Entonces me dijo, este Dios es maravilloso. No tengas miedo. No tengas miedo, Daniel. Colócale tu nombre ahí. Desde el primer día que comenzaste a orar, escúchame, ¿desde cuándo? Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición, escúchame, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Que esto es maravilloso. Esto es fascinante. Porque el ángel le dice a Daniel, mira, cuando tú oras, tu oración no se desperdicia. Daniel, tú oras con tanta certeza, porque me gusta, dice, levántate, estaba postrado en símbolo de humillación, de reconocimiento. Y el ángel le dice, oye Daniel, oye, yo vengo a traerte un mensaje, pero déjeme jugar un poquitico con mi imaginación. Pero el ángel se sentía privilegiado frente a quien estaba. Un hombre que en la crisis, un hombre que en cautiverio le creía a Dios, un hombre que tenía comunión, un hombre que tenía fidelidad, un hombre que entendía que él era hijo y que todo esto era temporal. Por eso le dice, eres apreciado ante Dios. Y desde el primer momento que oraste, tu oración no fue en vano. Tu oración fue escuchada en el cielo. Y déjame decirte que he venido para traerte respuesta. Pero dice que el versículo 13, pero durante 21 días el espíritu del príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicarte lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se tardará de un tiempo aún por venir. Oye, maravilloso esto. Hay un mundo espiritual que está en contra de tu oración. Hay un mundo espiritual que está en contra de que tú avances, de que te levantes, de que vivas. Pero es maravilloso que el Señor no se queda con nada y envía a sus ángeles. Y dice aún cuando yo vine y no podía, como que era muy fuerte la batalla espiritual, el Señor mandó otro ángel. ¿Sabes? Porque el reino de las tinieblas no puede nunca contra los hijos de Dios. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las situaciones adversas no prevalecerán contra aquellos que han tenido fe, con aquellos que tienen comunión, con aquellos que son fieles y esperan lo mejor de Dios porque Él lo ha dicho, porque son hijos, porque las circunstancias presentes son temporales para aquellos que amamos y reconocemos a Dios en nuestra vida. Esto tiene que cambiarnos la cosmovisión de nuestra vida. Porque déjame decirte que no hemos salido de esta cuarentena. No solo porque no hay una cura, sino porque tal vez Dios está haciendo algo en ti. Porque Dios tal vez quiere transformar algo en ti. Y si antes no eras fiel y en tus negocios, en tu vida diaria no eras fiel, el Señor te dice, no, mijo, decide ser fiel. Si antes no tenías una devoción continua, ten comunión, acércate a mí, a mi palabra.
Y si antes orabas sin fe, el Señor te dice, ora con certeza. Porque ciertamente, aún aquí en la crisis, aún aquí en la cuarentena, yo soy Señor y puedo ser soberano sobre tu vida. Puedo hacer milagros. Pastor, ¿pero qué no ocurre? Pastor, ve, cumple estos principios. Vive de tal forma como dice el texto. No solo di gloria a Dios, aleluya. No, por eso te digo que Daniel tuvo decisiones y acciones. No proclamaciones nomás. Decisiones y acciones. Yo te invito a que te muevas en estos 3 principios. Basado en que esto es temporal, porque tú eres hijo de Dios. Entonces el aliado perfecto, el Espíritu Santo, te dará la fuerza extra y saldrás victorioso, saldrás victoriosa y todo el mundo verá que Jehová, Dios de los ejércitos, ha estado contigo y te ha bendecido aún en la crisis. Aleluya. ¿Qué tal si oramos en esta hora? Y le decimos, Señor, yo quiero tener ese entendimiento que tenía Daniel de tu fidelidad, de tu palabra, de lo que tú habías dicho. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana nos podemos acercar a ti a través de ella, Señor. Gracias porque no son las opiniones de Andrés, no son las experiencias de Andrés, Señor, lo que harán que ellos cambien. No es la elocuencia. No son las palabras de motivación mía, Señor, las que harán que algo suceda en nuestras vidas. Es tu palabra, Señor. Y Señor, sobre aquel que ha estado desesperanzado, sobre aquel que ha estado en tristeza, en amargura, en dolor, viendo el fracaso como hueso seco, Señor. Yo oro para que esta palabra, Señor, que trae esta identidad y que refuerza esta verdad de la temporalidad de la crisis para tus hijos, para los que somos tus hijos, traiga aliento, traiga fortaleza, traiga esperanza y su visión de la vida, sus palabras, sus hechos cambien, sean transformados, Señor. Si tú estabas viviendo en desesperanza, si tú estabas viviendo en agonía, si tú mirabas hacia adelante con dolor, con tristeza, con fracaso, si terminabas el día allí como apachurrado, como con dolor, como que ¿qué hago? Como que mis fuerzas no dan, por más que te levantes temprano y te acuestes tarde y dices como que no alcanza porque todo empeora, yo te invito a que mires al Dios de los cielos y le digas, Señor, tu palabra prima sobre todo. Señor, yo sé que tú me bendecirás, no solo un día, saldremos, volveremos a vivir afuera, volveremos a disfrutar de la vida, sino que aquí, en medio de la cuarentena, en medio de esta angustia, en medio de este dolor, en medio de esta enfermedad, tú también vives, tú también reinas, tú también gobiernas, Señor. Por eso decido en esta cuarentena, en esto que queda, Señor, decido y me moveré desde hoy en acciones concretas de fidelidad, Señor. De una fidelidad absoluta, no una fidelidad temporal, no una fidelidad dependiente de las circunstancias, no una fidelidad absoluta, Señor, porque aún tú gobiernas, porque yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Señor, en mi trabajo, en mi diario vivir, seré honesto, haré lo que corresponde, no venderé mis principios, seré fiel a ti. Si algo he sido infiel, Señor, hazme caer en cuenta y llévame a corregir mi error, porque en este tiempo no es tiempo de jugar a ser cristiano, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de ser infiel, es tiempo de ser fiel a Dios en todo, porque Dios me ha de bendecir en todo. Señor, gracias, que tu palabra cada día sea alimento. Yo oro para que cuando ellos lean tu palabra, cuando ellos se acerquen al texto, te vean a ti, Señor. Vea tu verdad, vea tu esperanza, vea tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y porque cada vez que vamos a ella, Señor, tú estás allí para hablarnos por medio de tu Espíritu. Tu Espíritu traiga esa verdad al corazón de ellos. Tu Espíritu traiga la verdad a mi corazón. Dile, Señor, trae tu verdad, que cuando yo vaya al texto no lo haga por una rutina, no lo haga por un rito. Señor, no permitas que pase un día sin acercarme a ti, Señor. Gracias por Daniel, porque tú lo honraste, Señor. Porque Él decidió honrarte, Señor. Señor, que mis oraciones tengan fe y que mis oraciones estén basadas en ti, en tu palabra. Amo a la gente que me rodea. Le doy gracias a Dios por los que han dicho buenos deseos. Pero, Señor, yo quiero tu palabra. Yo quiero tu palabra para la sanidad del cuerpo.
Yo quiero tu palabra para la sanidad del alma. Yo quiero tu palabra para la transformación de la comunidad. Señor, trae vida, trae esperanza, trae transformación. Yo te lo pido, Señor. Bendice a cada vida, Señor. Obra en milagros, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Tu palabra dice que tú aumenta la fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Tu palabra dice que tú traerás el pan de cada día, Señor. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán, Señor. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Señor, que tu palabra esté en mí, Señor. Y que esa palabra cobre vida. Y yo pueda levantarme en esta hora en el nombre de Jesús. Por eso yo oro por ti, yo oro por tu casa, yo oro por tu familia, yo oro por tu vida. Y en esta mañana desato palabra de bendición. Yo oro para que esta palabra que he predicado traiga vida a tu corazón, traiga aliento a tu corazón. Y el Señor te aclare las cosas que tendrás que moverte, cambiar, actuar. Y que en esta semana cada paso, cada decisión que tome esté acompañada de esta verdad. Y esta verdad te bendiga. Y entonces tú puedas decir ciertamente, el Señor está conmigo. Y los otros puedan ver que Dios te acompaña en todo. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Bendícelos, bendice tu casa en esta mañana. Dice, Señor, bendice mi casa. Dile, Señor, bendice mi familia. Dice, Señor, bendice mi trabajo. Si tú habías enterrado tu trabajo, si tu trabajo se había acabado, dile, Señor, bendice mi trabajo. Vamos, desata esa palabra de bendición. Desata esa palabra de vida, no solo porque tu pastor te lo está diciendo, sino porque la palabra te invita a hacerlo, a creer, a tomar control. Que en esta semana tu oración sea transformadora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Yo sé que esta mañana hemos cogido mucha historia, hemos cogido mucho texto y yo decía, Señor, ¿cómo lo sintetizo? He tratado de sintetizarlo. Porque hablar de esta cautividad y de este tiempo es mucho lo que hay. Pero he querido resumirte. He querido decirte que el Espíritu Santo es tu aliado perfecto porque traerá la verdad. Y la verdad es que Dios te ha de bendecir, te va a levantar. Que esta crisis es temporal. Y la verdad es que tú en este tiempo, mientras ocurre esa libertad plena, debes tener esa certeza de que no es el fracaso, no es la muerte, no es la derrota, pero debes vivir en fidelidad, en comunión y en fe. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude. No sé qué Dios te ha dicho en esta mañana, a ti, porque yo predico y me encanta cuando leo, ver cosas que dicen ustedes y me alegra el corazón. Y qué bueno que me permitieras escuchar lo que Dios te dijo, que me pudieras ver y bendigas a muchos allí que están al otro lado. Y qué bueno que otros escuchen esta buena noticia que Dios tiene para ellos. Hemos tenido un tiempo con la palabra hermoso, maravilloso, pero esta palabra yo quiero que la tomes y la sigas meditando y la apliques. La fe sin acción es muerta, ¿sí? No solo termina, uy, qué bonito, ¿qué? No, vívela. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué es lo que cambios tengo que hacer esta semana? Si estás firme y dices, no, mira, pastor, yo la sé toda, ten cuidado porque dice la Biblia que aquel que se crea firme está a punto de caerse. Más bien que seamos débiles en Dios en el buen sentido, o sea, humildes, sencillos, diciendo siempre, Señor, ¿qué tienes para mí? Así que te bendigo en esta mañana. Por favor, un abrazo grandísimo a nuestros niños. Me hacen mucha falta. Ayer tuvimos sábado un tiempo con ellos de risa, de alegría, de cánticos. Mira que esto ha sido bonito porque yo casi nunca puedo subir a la escuela dominical porque siempre estoy predicando, pero desde que estamos haciendo estas clases virtuales he estado en todas, he cantado, he reído. Ayer jugamos a las adivinanzas, vamos a tener una tarde de talentos. Voy a reunirme con los jóvenes también, con Mapi y Sergio, quiero estar con ellos. No les digo cuándo porque si no, no se conectan. Pero sí quiero estar con ustedes, compartir, tener un tiempo con los hombres, con las mujeres, a manera de este Zoom que nos toca por este tiempo. Pero la iglesia sigue, la iglesia avanza. Así que el martes, recuerda, todos los martes, 7 a.m., oración por Zoom. Miércoles 7:30, la buena noticia, y tengo una palabra bien bonita, para el próximo miércoles a las 7:30, por aquí por Facebook. En la noche, ¿no? 7:30 p.m. Y el viernes, 7 de la noche, tendremos un tiempo también maravilloso. Este próximo viernes de oración, de búsqueda, de adoración. Por favor, los adoradores, apóyenme ahí. Vamos a tener un tiempo de adoración, de cánticos, de alabanza, de comunión. Y el domingo próximo, la tercera parte
de mi aliado perfecto, porque nos falta una. Así que un abrazo grandísimo, saludos de parte de mi familia, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y estoy seguro que esto es temporal, porque tú eres hijo de Dios y porque Dios no te va a dejar avergonzado, Dios te va a levantar. Que Dios te bendiga grandemente, un abrazo, les amo mucho, déjame allí tu saludo, tu comentario y comparte con otro lo que Dios te ha dicho hoy. Chao.